Son las 5 de la tarde con 23 minutos. Dejamos la Comisión de Defensa Nacional y nos trasladamos a la Sala 1, edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Sesiona la Comisión de Defensa, preside la legisladora Janet Sánchez. Escuchemos. A todos los colegas y a los asistentes. Sobre este tema se ha puesto la relación de varios colegas en los medios de comunicación y obviamente lo que creo que debemos hacer es aclararlo como comisión, y la consulta que ha hecho me parece pertinente. Pero yo veo que hay una confusión, y yo lo digo esto por la misma experiencia que tengo en temas de gestión pública, es de que hay una diferencia entre ser proveedor del Estado, porque una persona o una empresa puede ser proveedor del Estado, tanto de bienes como también puede ser proveedor de servicios. Otra cosa es muy distinta, es que si un profesional es contratado por el Estado. Es muy diferente. Porque las entidades públicas tienen un padrón que se llama el padrón de proveedores. Y en ese padrón de proveedores hay tanto empresas, o sea, personas jurídicas, como también hay personas naturales. Y cada empresa o cada persona natural, ahí dice exactamente qué cosa, qué prestación hace. De algún servicio, puede ser servicio de restaurante, hotel, profesionales, o puede ser una empresa que es proveedora de bienes. ¿No es cierto? Por lo tanto, está registrada en un padrón de proveedor. Todo ese grupo, tanto de personas naturales como empresas, están dentro del ámbito de lo que significa la contratación de bienes y servicios por parte del Estado. Pero otra cosa distinta es, como el caso de algunos, por lo menos colegas que he escuchado, es de que sus familiares, por ejemplo, vienen trabajando como trabajo profesional. Pero si vas al registro de proveedores, no es proveedor. Y muchas veces ya tienen años trabajando, ¿no? Entonces eso hay que diferenciar, y lo más probable es que así se va a aclarar este tema. Lo que sí obviamente está totalmente prohibido es de que un familiar de nosotros pueda convertirse en un proveedor del Estado, ni de servicios profesionales, ni tampoco de bienes. Eso no se puede hacer. Está claro, eso es lo que quería yo opinar sobre el tema. Sí, gracias, congresista Narváez. Congresista Letona. Gracias, Presidenta. Presidenta, en la misma línea de lo que ha manifestado el congresista Narváez, creo que hay dos temas fundamentales, no solamente la condición en la que estas personas han venido desempeñando y si la contratación es sobreviniente al impedimento, sino que además aquí, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, se ven faltas éticas. Y el reglamento el Código de Ética del Congreso es bien claro. Y tiene incluso un detalle respecto a qué condiciones se considera falta ética y hasta qué grado de consanguinidad o afinidad se considera falta ética. Entonces, más allá del tema de hecho de contratación pública, que el OCE podrá decir A, B, C, D, el hecho concreto es que acá el reglamento es clarísimo y no acepta interpretaciones. Entonces, yo sí creo que, teniendo en cuenta lo que diga la norma de contratación pública, que no sé si ustedes recordarán, colegas, fue relajada a través de un decreto legislativo a favor del Poder Ejecutivo. Los ministros, los secretarios generales, los viceministros, no tienen ningún problema respecto de sus familiares. La única norma que ha prevalecido a lo largo del tiempo es aquella prohibición a los congresistas y se refiere exclusivamente al tema ético. Porque el tipo penal del nepotismo supone un poder de contratación. Y en ese caso los congresistas, más si somos congresistas de oposición, no tenemos ninguna injerencia, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo. Más allá los congresistas que tienen afinidad con alcaldes. Pero el hecho concreto, Presidenta, es que hay que tener en cuenta dos planos. Y uno es la norma penal y la prohibición expresa, que en el caso de los congresistas está bastante detallada en el reglamento, y otra cosa es la falta ética. Porque la falta ética, y creo que así nos ha sucedido a todos los que hemos leído el Código de Ética antes de entrar, es clarísima.
y establece cuáles son las condiciones sobre las cuales nos tenemos que pronunciar. Yo entiendo que el tema se ha mediatizado y que hay una intención expresa de golpear al Congreso. Eso lo vemos en todos los canales, todas las semanas. Pero sí le pediría, Presidenta, en aras de poder definir este tema jurídicamente, es que tengamos en cuenta los planos. Y esta comisión ve faltas éticas. En caso habría un tema penal, ya que lo vea el procurador del Estado, el procurador anticorrupción, porque el tipo de nepotismo es clarísimo. Y yo creo que está claro que, sobre todo los congresistas de oposición, no tenemos ninguna injerencia en la contratación pública. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Letona. Tiene la palabra el congresista Mulder. Presidenta, aquí es importante hacer las dilucidaciones de carácter legal para que sepamos todos realmente en qué ámbito nos desenvolvemos. Y efectivamente el artículo 11 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la ley 30225, tiene una redacción bastante clara, contundente, y que deja poco margen a una interpretación. Dice lo siguiente, y esto es importante que se escuche: cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el integral A del artículo 5 de la presente ley, las siguientes personas: A, el presidente y los vicepresidentes de la República, los congresistas de la República, los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos, etc. No menciona a los ministros, pero sí mencionaba la ley anterior a los ministros, porque esto efectivamente es el decreto legislativo 144. Y los ministros, con las facultades que nosotros les dimos, han modificado de una manera, a mi modo de ver, yo diría delincuencial, este artículo. Porque el artículo anterior, como decía, exactamente lo mismo que acabo de leer, solo que en la parte numerativa decía que no se podían hacer contrataciones de ninguna índole en todo proceso de contratación pública hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, el presidente y los vicepresidentes de la República, los congresistas de la República, los ministros y viceministros de Estado. Los ministros y viceministros de Estado. Y eso lo han sacado. En el actual decreto legislativo. Pero también la culpa es nuestra, porque los decretos legislativos deben ser revisados por la Comisión de Constitución. Y hasta el día de hoy la Comisión de Constitución no ha declarado su punto de vista alrededor de esto, y deberíamos derogar este decreto legislativo justamente por eso, porque aquí lo que está ocurriendo es que los ministros están autoasignando la posibilidad de contratar no solamente a sus familiares, sino también a sus socios, que es allí donde están los negocios, porque ya al eliminar su presencia en este artículo se genera una sensación de evidente situación de corrupción. ¿Qué opina de esto el señor Martín Vizcarra, que tanto habla de la lucha contra la corrupción, que han sacado a sus ministros de la Ley de Contrataciones del Estado? ¿Qué opina el señor Salvador del Solar de este tema? Yo acuso al señor Vizcarra y al señor Salvador del Solar de corruptos, porque el haber justamente de manera expresa omitido mencionar a los ministros y a los viceministros, sabe Dios, imagínense, los viceministros son como 50, de poder contratar a quien quieran, y son ellos los que contratan. Entonces, este es un acto de corrupción flagrante y contundente, que el señor Vizcarra tiene que responder, porque este es un decreto legislativo hecho por él. Así que, Presidenta, punto 1. Y punto 2, lo que atañe al tema de la interpretación que corresponde para el caso de los congresistas. Siempre ha sido esto una discusión, ya ha ocurrido antes. Pero yo creo que queda entendido de la redacción, y vamos a tener que aplicar la redacción vigente, porque los congresistas sí siguen mencionados, lo que señala justamente el párrafo introductor del artículo 11. Dice:
cualquiera que sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y o subcontratistas. Esas son las categorías. Y siempre ha quedado excluido el contrato laboral. El contrato laboral no es un contrato de provisión de servicios, de participación, de negocios. Es un contrato laboral. Cae sí el contrato laboral dentro de la posibilidad de la ley del nepotismo, pero la ley del nepotismo señala que se comete el delito de nepotismo cuando la autoridad nombra a una persona que está dentro del ámbito de su entorno familiar. Entonces ahí se produce el nepotismo. También acepta la ley que cuando esta persona no lo hace directamente, sino que le ordena a un subalterno, o a una persona que en forma, diríamos, pasible de ser investigada y con indicios sólidos, fue inducida por este funcionario para que ejerciera esa suerte de contratación. O sea, ahí hay tráfico de influencias y ese tipo de delitos. Pero específicamente no cae, no incurre en el tema de la contratación laboral que existe, ninguno. Ni siquiera el presidente, los vicepresidentes, los ministros, etcétera, salvo que se trate de la ley de nepotismo. Y en la ley de nepotismo, en el caso de los parlamentarios, se aplica cuando el parlamentario nombra a un familiar o en su despacho, o en su entorno, o en una comisión, o hace nombrar a un tercero, y ahí se tendría que hacer una investigación. Entonces, en ese sentido, Presidenta, creo que los temas irían por esa ruta, que sería lo más específico según mi criterio. Sí, gracias, congresista Mulder. Congresista Letona. Solamente para hacer una acotación a lo que ha señalado el colega Mulder, es que efectivamente en el grupo de control político se hizo la observación al decreto legislativo. El problema es que cuando enviamos la observación, el Poder Ejecutivo insistió en que el decreto era constitucional y lo devolvió al Pleno, y por lo tanto, como se trata de una insistencia de la modificación del decreto legislativo, necesitamos 87 votos y está para el Pleno. De repente, como Comisión de Ética, pedirle al Pleno del Congreso que de una vez votemos esa derogación, porque la recomendación del grupo y de la Comisión de Constitución ha sido así. Esta parte, este extremo del decreto legislativo resulta siendo inconstitucional y la recomendación es la derogación parcial de ese extremo, en el entendido, primero, que los secretarios generales tienen rango de viceministro. Los secretarios generales ejercen, son la máxima autoridad administrativa en materia de contratación en los 19 ministerios. Entonces, ¿cómo un funcionario que tiene rango de viceministro, que además es la máxima autoridad en tema de contratación pública, va a estar exonerado de la prohibición? Y ahí es donde hemos visto que se cambian, pues, tú contratas del ministerio a tal, yo contrato a tal, y no tienen ninguna prohibición. Eso está en el Pleno, Presidenta, y sería bueno que como comisión hagamos el pedido para que de una vez se pueda debatir la insistencia. Sí, perfecto. Sí, se toma en cuenta la solicitud de los señores congresistas y el equipo técnico de la comisión analizará y evaluará este caso. Presidenta. Sí, congresista Mantilla. Sí, solamente para complementar lo que han señalado la congresista Mulder y la congresista Letona, yo pediría que en todo caso que eso pase al orden del día y se lleve a votación si la comisión pide o no al Pleno la priorización de este proyecto. Sí, pasamos a orden del día esta solicitud. Gracias, congresista Mantilla. Si algún señor congresista desea formular algún pedido. Perfecto. Pasamos a orden del día. La congresista Marixa García Jiménez ha presentado una solicitud mediante la cual solicita se dé cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado Mixto de Castilla, Piura, que declaró fundada su acción de amparo. Declara nulo el informe final número 12 que emitió la Comisión de Ética, nula la decisión del Pleno del Congreso de fecha 22 de agosto de 2018 que aprobó su suspensión en el cargo de congresista con descuento de sus haberes por 120 días de legislatura, reponiendo las cosas a su estado anterior a la violación establecida, y ordenó un nuevo informe final pronunciándose motivadamente respecto al pedido de archivo de la denuncia de ética formulada
por la congresista el 4 de junio de 2018. Vamos a solicitarle a la congresista, a la señora asesora, nos informe al respecto. Señora Presidenta, señores congresistas, la congresista Marixa García, con fecha 28 de junio, nosotros recibimos la notificación de la resolución número 4 que contenía la sentencia emitida por el primer juzgado mixto de acción de amparo que declaraba fundada la demanda interpuesta por la congresista Marixa García Jiménez contra el Congreso de la República y contra la Comisión de Ética Parlamentaria, declarando nulo el informe final número 12 de la Comisión de Ética Parlamentaria de fecha 4 de junio de 2018, emitida en los expedientes 15-2016-2018 y 034-2016-2018. Acumulados, nula la decisión del Pleno del Congreso de la República de fecha 23 de agosto del 2018, que tras aprobar el mencionado informe, aprobó suspenderla en el ejercicio del cargo de congresista con el descuento de sus haberes por 120 días de legislatura, sanción que está contenida en la resolución legislativa del Congreso 002-2018-2019. Reponiendo las cosas al estado anterior a la violación establecida, ordenando que la Comisión de Ética Parlamentaria proceda a emitir un nuevo informe final pronunciándose motivadamente respecto al pedido de archivo de la denuncia de ética formulada por la demandante con fecha 4 de junio de 2018. La congresista Marixa García Jiménez, con fecha 5 de julio del 2019, solicitó a esta comisión se dé cumplimiento inmediato a la sentencia del Poder Judicial, amparándose en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Procesal Constitucional, el cual establece que la sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata para su cumplimiento y de acuerdo al contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable. Ante el pedido de la congresista Marixa García, la comisión solicitó al procurador del Congreso de la República no se emita opinión sobre si la sentencia mencionada es de cumplimiento obligatorio o debe esperarse el pronunciamiento judicial en última y definitiva instancia, siendo que el procurador contestó que la Procuraduría había procedido a formular recurso impugnatorio de apelación en el plazo de ley y que por lo tanto la sentencia no tiene carácter de cosa juzgada, que respecto al cumplimiento inmediato de la sentencia, en efecto, la Ley Procesal Constitucional contempla la posibilidad de cumplimiento inmediato de sentencias que ordenan la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer, incluso pese a encontrarse esta con recurso impugnatorio. En ese contexto, la congresista García solicitó al Poder Judicial que la actuación inmediata de la sentencia, que a la fecha de esa opinión de la Procuraduría no se había proveído su pedido. La comisión notificó del opinado por el señor procurador a la congresista García, recibiendo un oficio reiterativo del cumplimiento del fallo judicial. La presidenta, al haber sido ella quien promovió denuncia constitucional contra la congresista Marixa García, presentó una solicitud de desistimiento de dicha denuncia, ello a fin de cautelar la sentencia de primera instancia y evitar que pueda haber un pronunciamiento de la subcomisión que la pueda seguir afectando en sus derechos constitucionales si es que la sentencia se confirmaba. Este pedido está en evaluación aún por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Con fecha 27 de agosto, el Procurador del Congreso de la República ha informado a esta comisión la resolución número 6 de fecha 14 de agosto del 2019 emitida en el proceso de amparo, que ante el pedido de actuación inmediata de la sentencia que solicitó la congresista García, se resuelve conceder con efecto suspensivo la apelación interpuesta por el Congreso de la República, elevar los autos de la materia al superior jerárquico y a los escritos donde pide cumplimiento inmediato o da cuenta que se está cumpliendo parcialmente con la sentencia. El juzgado señaló que la sentencia aún no está consentida ni ejecutoriada, que se solicite el pedido teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Es lo que tenemos que informar, señora congresista. Gracias, señora asesora. Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra respecto a... Sí, congresista Mantilla. A ver, presidenta, no hay nada, absolutamente nada personal acá, creo, contra un parlamentario, pero acá se trata de una cuestión procesal, no solamente por el tema de la apelación, que por ahí no se puede ejecutar la sentencia, sino que además si el Poder Judicial está declarado nula la sanción, o nula el informe, nulo el acuerdo del Pleno, no es necesario que nosotros emitamos un nuevo informe desestimando la denuncia o la impedición que se ha hecho.
porque es como que de repente el Poder Judicial declara nulo un matrimonio, un matrimonio, y tenga que irse al municipio y el municipio, no sé, deshacer todos los documentos del matrimonio que se presentaron para el matrimonio, o de repente se hace una escritura pública de compra-venta, el Poder Judicial declara nula y los otorgantes de la compra-venta tengan que emitir una nueva escritura dejando sin efecto. No es así. O sea, por una cuestión procesal, si el Poder Judicial simplemente anula, simplemente queda sin efecto, y el que gana el juicio tiene todo el derecho de interponer una demanda, en este caso específico, de daños y perjuicios, para poder resarcirse lo que dejó de percibir. Pero que nosotros, por eso yendo a la cuestión del fondo, ¿no?, porque todavía está en apelación, pero que nosotros tengamos que emitir un nuevo informe, eso es completamente improcedente, presidente. O sea, es por una cuestión procesal simplemente. Muchas gracias. Sí, gracias, congresista Mantilla. Perfecto. La congresista Marixa García tiene la palabra. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, colegas. En lo que respecta al tema jurídico de fondo al que hace alusión mi colega, el congresista Mantilla, debo indicarle que es imposible jurídicamente hacer una comparación de derechos contractuales, como es el contrato, la nulidad de acto jurídico que usted ha mencionado, con relación a derechos fundamentales que están precisamente recogidos en la Constitución Política y garantizados por un fallo judicial. En el fallo judicial considero, y usted lo sabe de acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ninguna autoridad, sea quien fuere, puede desacatar un fallo judicial. Y lo que el fallo está indicando es lo siguiente, y me permito leerlo muy respetuosamente de manera textual. Reponiendo las cosas al estado anterior a la violación establecida, ordeno que la Comisión de Ética Parlamentaria proceda a emitir un nuevo informe final, pronunciándose motivadamente respecto al pedido de archivo de la denuncia de ética formulada. ¿Por qué ordena esto la juzgadora? Porque cuando la presidenta de la Comisión de Ética asume el cargo, este hecho ya había sido analizado, evaluado por los anteriores integrantes y la anterior presidenta. Cuando la señora Yanet Sánchez asume este cargo, el informe estaba hecho. Y como el informe estaba hecho, también mi proceso de investigación penal respecto a la presunta falsedad de un certificado de estudios y de estudio de posgrado también se encontraba en trámite. Entonces, hasta ahí puedo darle el beneficio de la duda a la comisión anterior. Cuando la señora Yanet iba a dictaminar el caso, alcanzo, mediante un documento escrito, la resolución que declara cosa decidida la acción penal promovida en mi contra por la presunta falsedad de la hoja de vida, presuntamente haber faltado el estudio de quinto año de secundaria y los estudios superiores. En virtud de esa decisión judicial motivada, es que la juez constitucional me declara fundada mi demanda, porque dice, ¿cómo la vas a sancionar éticamente si acá, en la justicia, a través de una investigación de un proceso que ha durado 2 años, se determinó la inocencia de esta persona? Como bien lo dijo anteriormente la congresista Úrsula Letona, acá vemos temas éticos, no temas penales, pero al margen de eso, a mí se me estaba imputando una falsedad. Entonces lo que yo hice fue defenderme en la vía penal, porque en esta vía era totalmente imposible, dada la adversidad política y la coyuntura política de ese momento. Cuando yo logro la reincorporación, es porque la logro a través de un mandato. Por eso es que el expresidente Daniel Salaverry, en fiel cumplimiento del artículo 4 de la Ley Orgánica, que sanciona al que le incumple, es que él cumple el mandato y me repone, pero el resto del desagravio constitucional corresponde a la Comisión de Ética en virtud de un fallo. Y considero que como ser humano, para que la población que me eligió, para que la región Piura sepa que Marixa García jamás mintió, ni en los estudios secundarios, ni en los estudios de posgrado, ni tampoco en los estudios superiores, es que es necesario, colegas parlamentarios, que mi honor y mi imagen ante el pueblo peruano en general quede limpio tal cual yo ingresé, porque los actos que he desarrollado durante este ejercicio parlamentario han sido actos transparentes y no puedo permitir que por adversidades de la vida o por temas políticos se manche la dignidad de una mujer. Soy madre, soy política, soy profesional, por consiguiente creo que de alguna forma esto es
es parte del aprendizaje, es un error que se cometió en la Comisión de Ética que dañó mi imagen y que hoy tienen que reivindicarse conmigo, porque la sentencia lo señala, no porque lo pida sin fundamento, sin justificación. Hay 2 fallos judiciales, uno que me absuelve en la vía penal y otro que determina mi reincorporación y ordena a la Comisión de Ética un nuevo fallo en virtud de la inocencia demostrada en la vía judicial. Más no puedo pedirles, sencillamente que cumplan con lo que corresponde. Ahora, el tema de la indemnización es un tema aparte que yo lo veré en el futuro, pero ahora, como congresista, como parlamentaria, como madre, como mujer y como política, considero que me corresponde que este derecho sea analizado en esta comisión. Muchas gracias. Gracias, congresista García. Congresista Mantilla, tiene la palabra. Bueno, como le digo, ¿no? Acá no hay nada personal, simplemente una cuestión estrictamente procesal, ¿no? O sea, puede ser que tenga la congresista toda la razón, que en estos momentos el Poder Judicial en última instancia inclusive resuelve declarar fundada la demanda, pero hay muchas sentencias que resultan inejecutables en el tiempo. Yo tengo entendido de que a raíz justamente del informe se sometió al Pleno y se la suspendió 120 días. Si tendríamos que reponer todo, digamos, al inicio y emitir un informe que se le absuelve de los cargos, entonces tendríamos que obligar a trabajar 120 días que no trabajó. Entonces, por eso le digo, en el fondo es inejecutable esa sentencia. Considero yo, ¿no?, de que lo que podríamos hacer es esperar la sentencia de segunda instancia o que se quede firme y según ello ver qué solución se le da al tema, pero hacer un nuevo informe, volver a votar, volver al Pleno, eso es contraproducente, Presidenta, ¿no? Hay muchas sentencias que quedan inejecutables por la situación de los hechos. Es como un despido arbitrario de un trabajador, ¿no? Lo despiden al trabajador, hacen un amparo y lo reponen a trabajar, dejan sin efecto el despido por ser arbitrario. Pero, como le digo, mi criterio personal es que de repente si se espera la última sentencia que quede firme, tiene expedito su derecho, su desagravio a su dignidad ya está prácticamente con la sentencia desde el momento, o estaría con la sentencia desde el momento que declaren fundada su demanda, ¿no? No es necesario emitir una nueva votación porque ya sería, como le digo, inejecutable. Ya los miembros de la comisión que votaron ni siquiera son miembros de la comisión. O sea, ¿quién va a ser responsable? O sea, es algo, como le digo, algo completamente contradictorio. O sea, tendríamos que retroceder el tiempo y hacer que la congresista, en todo caso, trabaje los 120 días y se le pague los 120 días. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Le damos la bienvenida a la congresista Milagros Salazar y al congresista Roy Ventura. ¿Algún otro señor congresista que desea hacer uso de la palabra? Sí, congresista Mulder. Presidenta, no es la primera vez que ocurre esto, pero sí es la primera vez que un presidente de Congreso decide tomar una decisión personal en un tema como este. En los casos anteriores, el Congreso defendió sus fueros, artículo 93. Los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo. Ningún juez nos puede ordenar cómo debemos votar. Y ese juez está cometiendo, al señalar una violación constitucional en su sentencia, está cometiendo un prevaricato. Y creo que el procurador del Congreso de la República lo debería denunciar penalmente. Distinto es que su sentencia sea una sentencia en primera instancia, pero firme para él, es decir, no es que se anule la sentencia. Y sin duda este es un tema que abre a una discusión, porque ya se volvió, como dicen ahora, viral. Todos los que van a pasar por esta comisión van a hacer exactamente lo mismo. Ya lo hizo la congresista Foronda, y seguramente lo irán a hacer todos los demás, no tienen nada que perder. Al contrario, mucho que ganar. Por lo general, además, se trata de jueces que son de la zona de donde es el parlamentario. No digo que haya una relación de amistad o algo así. Pero en el caso de la congresista Maritza García, aquí hay un hecho cumplido. Ella ya está incorporada. Y nosotros no podríamos volver a suspenderla. Entonces, de verdad, Presidenta, que creo que esto simplemente nos debería llevar a que replanteemos en términos jurídicos y en términos de fondo el papel que debe jugar la Comisión de Ética, que déjeme decirle, y esto también parte de la experiencia, que surgió el año 2003, 2004, a raíz de, ¿cuándo no?, de la prensa, ¿no? Porque la prensa, claro, todos los casos en los que un parlamentario, otro parlamentario estaba metido en escándalos, hacía pues enorme presión, y se creó la Comisión de Ética. Y
se creó para justamente hacer frente a los casos en los que contrataban a un familiar, a los casos en los que contrataron a una doméstica, ¿no? En los casos, todos los casos que han habido, ¿no? El planchacamisas, la robacable y todo eso. Y claro, yo creo que cumplió un rol interesante y las sanciones que se aplicaban, por lo general, siempre han sido drásticas. Sin embargo, la misma prensa empezó a decir, no, que se protegen entre ellos porque querían más sangre, ¿no? Siempre ha habido sanciones, la verdad es que en total han sido cerca de 40 las sanciones, de toda índole, pero como habían muchos más denuncias que sanciones, usted lo ve perfectamente, la cantidad de casos que se archivan siempre es más grande que la cantidad de casos que se ordenan sanciones. Pero como querían más sangre, entonces empezaron a decir, no, Otorongo no come a Otorongo, ¿no? Que los congresistas se protegen entre ellos, etcétera, etcétera. Esto debería hacerse con una comisión ajena al Congreso, ¿no? Y sugerían que las personalidades, ¿no? Que ya sabemos quiénes son los que se autodenominan personalidades en este país, ¿no? Son los mismos de siempre. Y ellos son los únicos que pueden hacer. Y claro, a Dios gracias, el Congreso ha resistido a esa presión. Pero ahora resulta que, ¿cómo van a decir los de la prensa, cómo van a decir Otorongo no come Otorongo si ahora los que están reponiendo a los fiscales son los jueces? No somos los parlamentarios.